Hola, continuando con el tema de vibraciones mecánicas del curso de dinámica del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ingeniería Electromecánica, vamos a volver a resolver el problema 2240 por la aproximación de energía. Ya lo resolvimos por el método de Newton y el enlace está en la descripción. Revisando muy brevemente la teoría, vamos a utilizar el hecho de que la energía es igual a una constante en problemas donde no hay fuerzas disipativas como el que tenemos acá, y vamos a derivar con respecto al tiempo la expresión de la energía total. Esto nos va a quedar 0 al otro lado del igual, y al lado izquierdo vamos a hacer las manipulaciones necesarias para llegar a una expresión que se vea más o menos así, donde tenemos en el paréntesis la expresión de la ecuación diferencial básica que modela las vibraciones mecánicas, la misma que obtenemos en Newton. Tenemos que cerciorarnos una vez más de que haya una única coordenada, que en este caso puede ser el ángulo respecto al origen, y que solo existan fuerzas gravitacionales y elásticas, como si ocurre en este caso. De ese modo, podemos resolver un problema de vibraciones libres no amortiguadas en un cuerpo rígido con un único grado de libertad. Es importante que la coordenada generalizada tenga un valor igual a 0 en el punto de equilibrio. En este caso, vamos a medir respecto al polo O y por lo tanto ubicaremos en ese punto nuestro nivel de referencia, lo cual no es obligatorio, puede ubicarse en cualquier otra línea, siempre y cuando la coordenada generalizada sea igual a 0 en el punto de equilibrio. Hemos dibujado por acá la barra perturbada en sentido horario, el nivel de referencia de la energía potencial gravitacional. Tenemos en este punto la fuerza al resorte superior, que tendría un valor de 4, que es la constante, por lo que se ha deformado respecto de la posición de equilibrio, que sería 1 por el seno de la coordenada generalizada zeta. Luego tenemos en este punto abajo la fuerza del otro resorte, que tendría un valor de 5, que es la constante, por lo que se ha deformado el resorte, que sería 2 veces el seno del ángulo. Tenemos adicionalmente la velocidad del centro de masa, que la necesitamos para la energía cinética, que por una cuestión cinemática tiene un valor de 0,5 por la velocidad angular del cuerpo rígido, que sería horaria, y el centro de masa tiene una diferencia de altura con respecto al nivel de referencia de 0,5 veces el coseno de la coordenada generalizada. Con esto podemos calcular la energía gravitacional con respecto al nivel de referencia, que sería menos el peso por 0,5 veces el coseno del ángulo. Podemos calcular también la energía elástica que proporcionan los dos resortes, que sería un medio de 4 por 1 por el seno del ángulo al cuadrado, más el otro resorte. Aquí podemos poner una llave para omitir el 1 medio, que sería 5 por su elongación al cuadrado, 2 veces el seno del ángulo al cuadrado. Y ahí tenemos la energía elástica en la condición perturbada. Esto lo podemos simplificar y tenemos que la energía elástica es 12
por el seno del ángulo al cuadrado. Y finalmente, la energía cinética, en este caso, es traslacional, 1/2 de la masa por la velocidad de g al cuadrado, y rotacional, 1/2 de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Aquí podemos sustituir, dejar el 1/2 y la masa por fuera, y tenemos que la velocidad del centro de masa, como ya se indicó, es 0,5 la velocidad angular, que iría al cuadrado, más el momento de inercia, que es 1/12 de la masa, que ya la sacamos a factor común, por la longitud de la barra al cuadrado, por la velocidad angular al cuadrado. Si simplificamos esto, obtenemos que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad angular al cuadrado. Ahora podemos escribir la energía total del sistema como la suma de la energía potencial gravitacional, potencial elástica y la energía cinética. De modo que la energía total sería menos mg por 0,5 veces el coseno del ángulo más 12 veces el seno del ángulo al cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad angular al cuadrado. Esto será igual a una constante, que es la energía total del sistema. Como está igualado a una constante, podemos simplificar este 1/2 con este 1/2 y este 12 convertirlo en un 24 simplemente por conveniencia de procedimiento. Nuevamente tomamos en cuenta que el ángulo es pequeño, entonces el seno del ángulo es del orden del mismo ángulo y el coseno del ángulo es del orden de la unidad. Pero esto nos da un problema. El problema es que si tomamos en cuenta que el coseno es del orden de la unidad, el primer término, que tiene en cuenta la energía potencial gravitacional, sería constante. Y cuando hagamos la derivada respecto al tiempo, ese término desaparecería. Por esta razón, vamos a tomar otro término del coseno en su expansión en serie y vamos a decir que el coseno es del orden de 1 menos el ángulo al cuadrado entre 2. Este puede ser un buen momento para que usted detenga el video y vaya a revisar la expansión en series de potencias de la función coseno. Aquí, como recordarán, hay que sumar otros términos de orden superior, que para nuestro caso particular no los vamos a considerar y vamos a aproximar como 1 menos el ángulo al cuadrado entre 2, el término de segundo orden. Sustituimos estas aproximaciones en la ecuación y procedemos a derivarla respecto al tiempo. Acá, como podemos ver, ya hemos sustituido la velocidad angular por la primera derivada del ángulo, hemos sustituido la expresión para el coseno y para el seno. Podemos cancelar el término constante, puesto que puede pasar a sumar a la constante del otro lado, como lo hicimos con el factor de 1/2 que era común. Ahora sustituimos los valores de la masa, sumamos los términos que van con el ángulo al cuadrado y obtenemos la expresión 170,66 por el ángulo al cuadrado más la primera derivada al cuadrado también igual a otra constante. Ahora tomamos la derivada
respecto al tiempo a ambos lados del igual, recordando que la derivada de una constante respecto al tiempo será 0 y dándonos cuenta que estamos derivando respecto al tiempo y no respecto al ángulo, por lo que tenemos que aplicar la regla de la cadena. Así que al derivar se obtiene 170,66 por 2 por el ángulo por la derivada del ángulo respecto al tiempo. La simbolizamos con un punto y acá tendríamos más 2 por el ángulo derivado respecto al tiempo por el ángulo derivado respecto al tiempo 2 veces al aplicar la regla de la cadena. Esto es igual a 0. Acá podemos sacar a factor común la primera derivada del ángulo, que sería la velocidad angular, y como esta velocidad angular no es igual a 0 en todos los casos, nos quedaría la ecuación que estamos buscando, que es el ángulo derivado 2 veces más 170,66 veces el ángulo es igual a 0. De esta manera hemos llegado a la misma expresión que en el caso de Newton y podemos afirmar, si repetimos la misma expresión, se puede afirmar que tiene la misma forma de la ecuación diferencial básica, donde omega n sería la raíz de 170,66 y con eso pues obtenemos las respuestas que estábamos buscando, que serán exactamente idénticas a los valores obtenidos por el método de Newton, puesto que hemos llegado a la misma ecuación diferencial de segundo orden que en el método de Newton. Finalmente, la frecuencia natural es la frecuencia natural circular dividida entre 2pi y obtendremos el mismo valor de 2,079 Hz por el método de la energía. Muchas gracias.